Bien, el texto de hoy tiene que ver con el Evangelio según San Marcos. Allí Jesús, conocido y famoso título que se hace en llamar Jesús calma la tempestad. Y para este texto nos ayudará a reflexionar y a considerar este pasaje de la Escritura. Nos vamos al Caribe lindo de nuestra hermosa América, y allí en República Dominicana hago contacto con nuestro querido amigo y hermano, el pastor Max Salinas. Hola Max, pero muy buenos días. Hola mi querido hermano, Dios les bendiga, ¿cómo están por ahí? Muy bien, gracias a Dios, y ahí te veo bien ya preparado, listo, equipamiento. Te noto como si estuviéramos los dos, ambos en una radio, ¿eh? Vos estás en tu emisora y nosotros estamos por aquí. Claro, Fabio, esa es la idea, ambientar para que estemos más o menos, ¿verdad?, en sintonía, pues. Por eso yo pongo mi micrófono como de Exacto, radio, mi ambiente acá, exacto, eh, pero estamos claro, bien, gracias a claro. Dios, y felices de compartir una vez más con ustedes y con toda la audiencia de Canal Luz. Bueno, te agradezco por la gran oportunidad y este valiosísimo contacto, y aprovechamos la ocasión por tu intermedio para saludar a todos nuestros queridos amigos. Siempre uno que se imagina con República Dominicana, prácticamente, ¿cómo te imaginas? Yo me imagino siempre en Bermuda, ojota y musculosa, ¿no es cierto? Allí y cuidándome un poquito del sol, nada más, ¿no? Pero no sé cuál es la temperatura más baja que ha tenido República Dominicana. Bueno, ahora mismo aquí yo tengo una temperatura bien baja, pero es porque tengo el aire acondicionado. Por Sí, en el aire. eso, por eso me ves un Nosotros poquito tenemos abrigado, sí. mirá, tenemos la calefacción nosotros acá, Max. Mirá, vos tenés el aire Ah, acondicionado, yo detrás mío tengo la calefacción porque ya hoy hacía 1 grado, hace un rato, ya subió un poquito, o sea, hace 8 grados. Así que, y fíjate con la condición en la que estoy, tengo un pullover. Así que tenés el aire acondicionado, así que superarás seguramente los 20 grados. claro, acá normalmente la temperatura promedio está en 30 grados, a veces más, 33, Promedio, 30 dependiendo grados. también zonas. Sí, hay zonas del país que varían un poco, pero sí hay lugares que tienen temperaturas bastante agradables, que son bien bajitas para lo que es esta zona, o sea, el Caribe. Temperaturas de alrededor Ajá. de 15 grados, sí, hay Ah, zonas un sí. poco altas también que tienen ese tipo Ah, de temperaturas. Yo digo agradables para mí porque, bueno, como ya saben, yo soy chileno, yo vengo de un país claro. muy frío, rodeado de Ujú, nieve, por eso digo ujú. agradables, no es que la temperatura normal de acá, los 30 grados, no sean agradables. Eh, También son agradables, sobre todo para el que le gusta eh, aprovechar esa temperatura para estar en una bonita playa. Bueno, bueno, ya ahí te metiste en un tema que vas a desprender o despertar en mi vida un deseo que está ahí latente cuando Dios nos conceda y también nos permita conocer aquellas lindas playas paradisíacas. Hace unos días atrás estábamos mencionando también la, la salida en un nuevo sistema de cable, y acá entre los productores, directores, nos estábamos preguntando quién iba a ir por República Dominicana para chequear la, la- la nueva ¡Wow! emisora a la cual está reproduciendo, ¿eh? Y hubo varias manos levantadas. Querido Max, estamos charlando hoy de un tema que tiene que ver con las situaciones en la vida de los discípulos en este caminar con el Señor. Y a veces podemos estar en este caminar con el Señor y podemos sentirnos, como se usa una expresión que trasciende nuestra región y que podrá llegar a decirse que no se te hunda la barca, que no se te venga, que no Claro. se te venga a pique la barca, y porque estás atravesando tal vez una tormenta. Qué situación que vivieron los discípulos, pero qué comparativa o qué espejo podemos también encontrar en una situación similar que podemos llegar a estar atravesando nosotros. ¿Cómo nos podés ayudar a analizar este tema?
y por supuesto escuchamos tu reflexión. Sí, los cuatro evangelios realmente narran muchos acontecimientos sobre la vida de Jesús, su ministerio, y llama mucho mi atención el tema de tantos milagros y sobre todo aquí en el libro de Marcos, que vemos que es un libro el más breve de los evangelios y hace como un recuento rápido más bien del ministerio de Jesús. Se enfoca bastante en eso. Y en este capítulo 4 de Marcos, nosotros vemos el título en una de las versiones, Jesús calma la tempestad. En realidad, hay otras versiones que lo ponen de otra forma. Estaba mirando que la TLA, la traducción en la lengua actual, lo pone así el título, La Gran Tormenta. Y tú mencionabas, Fabio, hace un momento, tú mencionabas sobre eso, de las tormentas de la vida. Usaste esa frase hace un momentito. Y Sí. coincide con el título de la versión, como digo, de la Biblia, de la traducción en lengua actual, que lleva por título La Gran Tormenta, este capítulo 4. Porque en Ujú. realidad, si nosotros miramos el acontecimiento de esa situación que vivieron los discípulos y estando el maestro en la barca, hay algo que podemos mirarlo o analizarlo como en un paralelo con nuestra vida. Y eso es lo interesante, que nosotros podamos, cuando leemos la Biblia, además de que conocemos un suceso en este caso, lo interesante es cómo poder anclarlo o cómo poder llevarlo a la práctica en nuestra vida. Porque si no, esto solamente sería una historia contada, bien bonita, bien interesante, y no deja de ser interesante, no deja de ser una gran historia. Pero creo que el plan de Dios, el propósito de Dios es que además de conocer la historia, que podamos mirar nuestra vida como un paralelo con esa historia. O sea, ¿cómo yo puedo aplicar eso a mi vida, a lo cotidiano en mi vida? Y tú mencionabas las tormentas y en realidad aquí vemos, dice que ellos estaban, aquel día cuando llegó la noche, les dijo pasemos al otro lado. Hay un viaje que ellos están planificando. En el versículo 37 comienza la situación compleja. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban, ya se estaban llenando de agua con las olas, el oleaje sobre la barca, que estaban ya en peligro de hundirse. Y habla de Jesús ahora y dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y ese mismo versículo 38 es muy interesante cuando nosotros leemos en otras versiones, porque ellos le dicen de esta forma, en la otra versión, dice, maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Eh, Esto hasta me río un poquito porque me recuerda oír a muchas personas que cuando pasan una situación difícil, muchas personas acostumbran a decir cosas similares a lo que dijeron los discípulos aquí en este versículo 38. Como que, bueno, a Dios no le importa lo que yo estoy pasando. A Dios no le interesa mi situación. Entonces viene la queja, viene el buscar a un culpable, y en lugar de ocupar nuestras fuerzas en eso, yo soy un convencido que lo mejor que podemos hacer, aprovechar esas fuerzas, esa energía para buscar soluciones. Eh, ¿Por qué no decirlo también? Aprovechar esas fuerzas en lugar de usarlas para quejarnos, para lamentarnos, usarlas para alabar al Señor. Porque la Biblia Claro. dice que le alabemos en todo tiempo. Sabemos que en la Biblia el gozo es algo muy importante. Dice la Escritura que el gozo Ujú. es el que nos da fuerza, es la fortaleza para nuestra vida. Entonces, cuando las pruebas no es que vamos a estar riendo, como digo, a carcajada, pero es decir, tengo esta situación, pero voy a mantener mi carácter firme para enfrentar esta tempestad. Si nosotros tenemos a Jesús en nuestra barca, entonces no hay por qué temer. Ese es el concepto básico que yo he tomado para mí y ver la forma de cómo aplicar esto a mi vida cotidiana. Mi vida es la barca y entonces
En esa barca está Jesús, por lo tanto no hay de qué temer. Las tormentas Ajá. que se presentan en este pasaje, ya lo hemos mencionado, son todas esas tormentas, esas situaciones de la vida que siempre van a estar presentes. Yo creo que cuando una embarcación sale hacia un rumbo, yo creo que ellos están conscientes de que se están arriesgando a tormentas, se están arriesgando a climas adversos, a situaciones Claro. complejas, a Ujú. fallos, incluso algún fallo mecánico, algo de esa embarcación. Hoy en día que tenemos, ¿verdad?, naves tremendas que están sobre los mares. Siempre que nos embarcamos en algo, debemos tener Sí, la claridad de que van a haber tormentas en el trayecto. Ahora es cómo claro. nosotros las enfrentamos. Esa es la clave. Sí. Max, quería hacerte una charla, una consulta, mejor dicho, a lo que nos estás describiendo y que está siendo puntualmente una descripción de nuestra misma vida, nuestras realidades, nuestras situaciones. Ahora, parecería que aún estas tormentas, y algunos que estudió un poco más que yo la geografía bíblica, dice que estas tormentas sobre el lago o el mar de Genezaret son tormentas que a veces vos podés tener un día, un clima hermoso, despejado, pero en 5 o 10 minutos se arma una tormenta que no estaba en la meteorología prevista a enfrentar. Creo que vos allí en la zona de Centroamérica, algunas partes de Centroamérica están acostumbrados y tienen los nombres característicos de aquellos tipos de tormentas, huracanes, y son cosas que no adelantan mucho o no previenen mucho la inminencia de la llegada de alguna de ellas. Y a veces algunas determinadas cosas de nuestra propia vida nos sentimos como que, ¿qué pasó? No esperaba esto en mí, pero me estoy encontrando en medio de esta situación. Y ahí conviven o juegan algunos factores. Uno, por supuesto, tiene que ver con la fe, pero otras veces tiene que ver con la Sí, desesperación ante la situación que estamos atravesando. ¿Cómo tenemos que plantarnos en este punto? en realidad hay yo lo veo así, la vida en general se vive por etapas. Y eso, cuando digo la vida, no solo nuestra manera natural, ¿verdad? Que nacemos, crecemos, bueno, sino también nuestra vida como cristiano. Cuando una persona se acerca al Señor, también comienza a vivir esa nueva vida en Cristo por etapas. Y yo se lo atribuyo también a eso de ir madurando, porque llegamos al Señor, comenzamos a conocer la Biblia, la palabra de Dios. La palabra dice que la fe viene por el oír. Por llenarnos de palabra de Dios, nosotros vamos a llenarnos de fe. Pero la persona también tiene que ir madurando. Yo soy uno que estoy desde niño en el camino de Dios, pero no hace muchos años que comencé a ver la vida o la misma palabra de Dios de otra perspectiva, de una perspectiva más madura. Creo que a todos nos llega un día en que comenzamos a madurar y yo lo veo de esa perspectiva, Fabio, respecto a tu pregunta. Las personas no, casi siempre no estamos preparados para los eventos que nos sorprenden, los eventos negativos o fuertes de la vida. Creo que la gran mayoría no está preparada para eso. Pero cuando vamos madurando en el Señor, y esto se adquiere, y ahí es donde refuerzo eso, se adquiere a través de la llenura, llenarnos de la palabra de Dios. Porque si te llenas de la palabra de Dios, entonces te llenas de fe. Si estás lleno de fe o tu fe está fortalecida, entonces vamos a poder tener carácter para enfrentar estas situaciones que a veces nos sorprenden. Aquí en este versículo donde los discípulos le dicen, maestro, que no te importa que nos estemos hundiendo, vemos, como yo decía, la reacción típica de tal vez de una gran Claro, mayoría de nosotros. Y creo que claro. cuando nosotros vamos madurando, esas son las frases que van siendo como el termómetro frente a las situaciones, la forma en la que nosotros hablamos, lo que decimos por nuestra boca, eso va a ir demostrando también cuando vamos madurando. Lo digo por un ejemplo en mi propia vida. O sea, yo hace algunos años, y mi esposa puede dar fe de eso, mi esposa está viendo el programa ahí en la sala,
Eh, Bien, yo les a la primera, saludamos. Que Dios los bendiga. sí, a la primera, mira Fabio, acá se rompió un plato, tenemos 3 hijos, cuando estaban pequeñitos se cayó un plato, un vaso, y ¡pam! Sonaba eso, se quebró, y yo, wow, ¿y cómo no se dieron cuenta que eso estaba ahí? ¿Quién lo dejó tan a la orilla tal vez? ¿Te das cuenta? Ese Sí, era, sí. mira, ese era el reflejo de mi nivel de madurez en algunos aspectos. Ajá. Creo que es una forma de medirlo. Ahora, cuando yo comencé a darme cuenta y un día en una tienda fui a reponer un vaso, aquí tengo un vaso de agua que me dejó mi amada esposa hace un momento, por cierto. Qué bien que te Un atiende, vaso igual qué a bien que te esto. atiende, Max. Sí, 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 acá mira, tengo un equipo detrás de todo esto, gracias a Dios. Realmente, ¿eh? Tenés una selección Sí, allí. mira, Sí. un día se rompió un vaso igual a este, un vaso común que Ajá. usamos para beber agua aquí en la casa, o jugo, y de repente se cayó, se rompió. Y cuando yo fui después, como un día o 2 días después, fui a una tienda y repuse ese vaso, compré 2 vasos creo de eso, y cuando me doy cuenta del precio que tiene un vaso, yo dije, mira, reflexioné y doy gracias a Dios que en esos detalles uno va escuchando la voz de Dios, del maestro, para poder crecer y madurar un poquito. Yo me di cuenta que el vaso lo que costaba no era nada y le dije a mi esposa, he aprendido algo, una lección, que se rompa un vaso no vale, no tiene un precio como para que me robe la paz. Yo tengo que mantener la Ujú. paz en mi hogar, un ambiente en calma. Después de eso, se han roto muchos vasos, muchos platos más en todos estos años. Ajá. Pero ¿cuál ha sido mi Sí, reacción? sí. Cuando se rompe algo, de Sí. inmediato yo, momento, nadie se mueva por si anda un niño descalzo, que acá por el clima y Claro. eso, algunos de mis hijos acostumbran a andar descalzo en la casa, les gusta. Y yo de repente se rompe algo de cristal, yo, no se mueva nadie, vamos a buscar, ¿verdad?, para recoger eso, para que nadie tenga un accidente. Y ya, recogemos eso y no ha pasado nada. Mira qué cambio tan enorme de actitud frente a las cosas. Y estoy mencionando algo sencillo, porque así también me traslado a otro ejemplo en mi vida, en lo personal. Y yo te digo, Fabio, yo llegué aquí a este país, ya va a ser 16 años, y yo llegué invicto de cirugías. Mi cuerpo no tenía ninguna marca de cirugía. Para hacerte la historia corta, empecé a pasar por situaciones de salud y hasta el día de hoy yo cuento 6 cirugías en mi cuerpo. Entonces, detrás de todo esto, lo que quiero decir es, no ha sido fácil mi área de salud. En esa área de mi vida he tenido muchas batallas y de hecho la última cirugía, que fue hace 3 años, fue muy delicada. Fue un asunto que implicaba mi pulmón derecho. Yo ya lo estaba perdiendo prácticamente, un colapso del Ajá. pulmón. Y en resumen, bueno, me hicieron 2 cirugías respecto al pulmón. La última fue a pecho abierto. Cuando me mencionan que me van a hacer esa cirugía, y no me he alejado del mensaje, porque yo, digamos, ahí yo iba en mi barca y las olas comenzaron a meter el agua para mi barca, ¿me entiendes? Entonces, Sí. cuando me veo con ese tremendo oleaje, que el mar que se alborotó, bueno, que se metió en mi barca, imagínate cómo yo me siento cuando veo que mi barca se está hundiendo. Porque llega un momento, Fabio, que uno comienza a maquinar o es inevitable que pasen pensamientos por nuestra mente. Y que si yo les falto a mis hijos, que ellos todavía me necesitan, bueno, son muchas cosas. Pero fue una cirugía muy aparatosa, muy delicada. Y cuando me mencionaron el proceso o el procedimiento que iban a tener conmigo en ese quirófano, no fue nada fácil. El doctor de una manera muy natural me explicó y me dijo, vamos a sacar el pulmón, lo vamos a trabajar afuera, lo vamos a restaurar, a reparar y luego lo vamos a introducir nuevamente en su sitio. Pero para llegar ahí Oh, había que remover costillas. Bueno, mira, no vamos a hablar de un tema médico ahora, pero es necesario a veces mencionar algunas cositas para que la audiencia, yo sé que hay personas, en este momento yo puedo sentir que hay personas que están recibiendo esta palabra porque están pasando situaciones como las que yo pasé y que a veces vienen delante de Dios diciendo, Señor, ¿dónde estás? Yo después también, por claro. mi nivel que fui poquito a poco madurando, nunca más le dije a Dios, ¿y qué pasó conmigo, Señor? ¿O por qué me dejaste? ¿O Claro. dónde estás? No, sino, Señor, mira, esta es mi situación. Dame fuerza, dame la fortaleza, dame el carácter frente a ella. Entonces lo superé Bien. eso.
para resumir esa historia de mi salud. Lo superé, pasé por una cirugía muy aparatosa. El doctor incluso antes de operarme me dijo, la recuperación de este tipo de cirugía es muy dolorosa y por varios meses. Él fue muy honesto. Pero eso, hay una clave también. Yo no permití que el temor se apoderara de mí, porque cuando el temor se apodera de nuestra mente, ya nos tiene ganados. Entonces, cuando viene el temor a querer invadirnos, creo que es el momento oportuno para que, y vuelvo a la clave inicial que mencioné, que eso es lo que quiero dejar bien reforzado, sé que va a servir a muchos. Cuando viene ese temor frente a estas tormentas de la vida, que a veces son muy fuertes, que podamos nosotros llenarnos de la palabra de Dios. Yo soy testigo de lo poderoso que ha sido para mí, Fabio, sobre todo en esta última temporada de mi vida. Estoy hablando de la temporada del año pasado, cuando comenzó la pandemia, cuando nos encerraron a todos en todo el mundo, una cuarentena que no sabíamos hasta dónde iba a llegar esto. Y yo mirando 3 hijos y una esposa que dependen en gran parte también del ánimo mío, porque cuando somos jefes de hogar, nosotros pastoreamos ese hogar y según el ánimo nuestro también, así va a estar la tripulación de ese barco. Entonces tuve que llenarme de fe. ¿Y cómo lo hice? Y esta es una clave para nuestros queridos amigos y hermanos que están en esta hora en el programa, escuchándonos, viéndonos. La clave para mí fue llenarme de la palabra de Dios. Y eso lo he seguido haciendo. Yo comencé a leer más, a escuchar más la palabra de Dios de diferentes formas. A veces yo me pongo a hacer algún trabajo en casa donde estoy usando mis manos, pero me ponía un audífono y estaba escuchando una predicación para llenarme de la palabra de Dios. Había noches que no podía dormir, entonces, ¿qué hacía yo? Me ponía audífonos y ponía una predicación de unos 30 minutos. Y eso me fue llenando de fe, porque ahí se cumple lo que dice la Escritura. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si algún amigo, amiga, alguna persona en la audiencia está pasando su tormenta, si se le está anegando su barca, se le está llenando de agua y ve como que se le va a hundir, entonces mi instrucción de parte de Dios en esta hora, y lo digo porque es la Biblia, ni siquiera es mi consejo personal, es el consejo de Dios, la instrucción de Dios, que se llene de la palabra de Dios. Hay música, Fabio, a ti te gusta mucho la música, ¿verdad? Me gusta Torre Fuerte, ¿lo conoces ese conjunto? Pero mira, yo sabía que tú y yo teníamos mucha afinidad por algunas cosas. Ahora es que estoy entendiendo algunos detalles. No, Torrefuerte hasta el día de hoy yo los escucho como mis favoritos. Sí, mira, No, y tú aparte, sabes que... aparte porque yo sé que son tus favoritos y también son los míos, Bueno, entre otros también, entre otros. Pero qué valor que nos estás sí, entregando. Estamos escuchando muy atentamente y discúlpame que haga esta intromisión, porque ah, también quiero pedirte que puedas orar, pero estábamos escuchando muy claro, atentamente tu experiencia y tu testimonio y de lo que has recogido ese testimonio. Estoy seguro que para tantos amigos que nos están mirando, nos están sintonizando, esta misma sí, experiencia y esta misma propuesta que nos estás entregando será una gran ayuda para su propia vida, inclusive para que puedas rogar por ellos y pedir claro, al Padre que los ayude a atravesar. Hay que atravesar ese momento. Fue un sí, momento, es una circunstancia o es una inclemencia y hay que atravesarlo. Uno quisiera que sí, la tormenta dure 2 minutos y se disipe todo y salga el sol enseguida y no siempre es así. Y creo que vos nos no, diste recursos y herramientas y la última que nos estás mencionando, el valor que tiene la alabanza, la declaración de la palabra sí. en Yo alabanza. te mencionaba la música porque no solo llenarse de la palabra de Dios es a través de la lectura o eso, sino que las mismas canciones, tú sabes que están llenas de palabra de Dios. Entonces, hay muchos Claro. métodos, en resumen eso quería decir, o sea, hay muchas formas para llenarnos de fe. Llenándonos de la palabra de Dios nos llenamos de fe y estaremos fortalecidos, como tú decías, para poder llegar al otro lado, porque al principio de este párrafo se habla una invitación de Jesús. Vamos a pasar al otro lado. Así que si usted, mi amigo, mi amiga, los que están escuchándonos o viéndonos acá en Canal Luz, está pasando su tormenta, está cruzando al otro lado del lago, le invito a que se aferre al Señor,
Y si alguien no tiene, porque esta es una clave, si alguien no tiene a Jesús en su barca, que es su casa, su familia, su vida personal, hoy es el día para que usted diga: Jesús, yo abro mi corazón para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y de esa forma usted va a formar parte de la familia que somos en el Señor y va a permitir que el Señor venga a llenar su vida, a darle fortaleza y a enseñarle, como me está enseñando a mí cada día, a enfrentar estas tormentas de la vida. Así que la invitación está abierta en su casa, donde quiera que esté, puede abrir su corazón y decirle: Señor Jesús, reconozco que te necesito. Yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame fortaleza para seguirte hasta el final, Señor. Amén. Eso es. Amén. Y de esa forma tenemos a Jesús en nuestra barca. Y oramos desde aquí en el nombre de Jesús también por aquellas personas que estén pasando su tormenta, para que el Señor les fortalezca. En el nombre de Jesús enviamos palabras de fortaleza y que el Señor permita que tenga la motivación cada persona de buscar a Dios, porque no es con una varita mágica, sino es buscando a Dios, es que nosotros le encontramos. Claro. El que me busca me hallará, dice el Señor. Así bendigo cada vida en esta hora en el nombre de Jesús. Querido Max, gracias por esta valiosísima charla, comunicación y qué tema que el Señor nos ha permitido compartir contigo. Desde acá, como siempre, nuestro abrazo, nuestro agradecimiento y también la bendición para tu vida, para tu familia, para tu lindo equipo misionero y que Dios te siga usando con poder. Y bueno, y cuando Dios nos permita, estaremos en contacto en un nuevo encuentro. Claro que sí, mi hermano. Muchas gracias. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Estamos para servir, como siempre digo. Y bueno, nos vemos en un concierto de Torrefuerte. Cuando regresemos, al menos de esta manera. Gracias, querido Max. Señor te bendiga y te guarde. 10 horas 58 minutos. Hacemos, señor director, este primer intermedio.